Ok, vamos a iniciar. Nosotros habíamos visto dominio y recorrido, ¿verdad? Si no me equivoco, eso fue lo último que vimos. Sí, Entonces ahora vamos a iniciar con todas las propiedades de las funciones algebraicas, adicionales, ¿cierto? Como son las siguientes, ¿no? Entonces, propiedades. Lo primero que vamos a ver son las intersecciones, ¿ya? Intersecciones con los ejes. Entonces, ¿cuáles son las intersecciones con los ejes coordenados? Intersecciones con el eje X, lo que nosotros le llamamos ceros. ¿Ya? Entonces, para encontrar las intersecciones con el eje X, lo que tenemos que hacer es hacer f de x igual cero. Para encontrarlas, pueden ser una o pueden ser varias, ¿verdad? Definimos el conjunto cero de f, la voy a poner así, ¿eh? Juntamos los x en el dominio. Importante que los valores de x que yo encuentre siempre estén en el dominio, si no estamos en problemas, tal que la función es igual a cero. ¿Ya? De esa forma yo encuentro los valores de x en donde la función intersecta al eje x. Por ejemplo, podría ser determinar, ¿verdad? Los ceros de f, ¿ya? Si f de x es x cuadrado menos 9 sobre x más 5, por decir algo. Entonces, ¿cómo sería esto? Solución. Hacemos primero determinar el dominio de f, ¿ya? Porque tenemos que asegurarnos de que los valores eh, que nosotros tenemos, ¿cierto? Que nosotros estamos buscando, se encuentren en el dominio. Entonces, el dominio de f en este caso serían todos los x, tales que x más 5 no puede ser cero. Entonces, en definitiva, en esta función tenemos que esos son los reales a excepción del menos 5. Luego, el conjunto de los ceros, en este caso van a ser todos los valores de x en el dominio, escribimos el conjunto, tal que la función es igual a cero. Y ahí resolvemos esa ecuación para poder obtener los ceros de f, que es justamente lo que estoy buscando. De este modo, nosotros decimos x cuadrado menos 9 sobre x más 5, cero, cuando el numerador es cero, y eso ocurre cuando x cuadrado es igual a 9, y eso ocurre cuando x es igual a menos 3 o x es igual a 3. En consecuencia, los ceros
En este caso son dos valores, el -3 y el 3. ¿Se entiende? Sí, Ahora, ¿qué interpretación tenemos con eso? Interpretación geométrica de los ceros. La interpretación geométrica que tenemos de los ceros de una función tiene que ver con esto. Básicamente, lo que yo estoy midiendo en el gráfico son los puntos en donde la función intersecta, o sea, pasa justamente por el eje X. Estos puntitos que estoy marcando acá son los ceros de esta función. Ya, si a este punto le llamamos x0 y a este valor le llamamos x1, ya, en estos dos se cumple que la función evaluada en x0 es lo mismo que la función evaluada en x1 y es cero. Estos puntos, si yo los quisiera escribir como pares ordenados, como coordenadas, sería el punto x0, 0 y este sería el punto x1, 0. ¿Ya? Básicamente es eso. Ya, profe, entonces cuando es igual a cero, sabemos dónde intersecta en X, ¿o no? exactamente, Ya. exactamente. Ya, entonces, dicho eso, vamos con las intersecciones con el eje Y. Las intersecciones con el eje Y se obtienen haciendo x igual 0. Tenemos intersección con el eje Y siempre que la función evaluada en 0 se encuentre, ¿cierto?, dentro del recorrido de f y por supuesto el 0 esté en el dominio de f. Entonces, el punto de intersección con y, llamémosle P sub i, va a ser el punto 0, f de 0. ¿Ya? O sea, si yo quiero obtener las intersecciones con el eje y, tengo que reemplazar la x por 0. Y de esa manera obtenemos la coordenada en donde pasa justamente por el eje y. Entonces, si nosotros lo que hacemos, lo queremos representar acá, ese puntito sería el punto 0, f de 0. ¿Se entiende? Sí, Ya. Ok, perfecto. Bueno, así como tenemos intersecciones con los ejes coordenados, una segunda propiedad que podemos determinar acá corresponde a los signos. Aprovechando que vimos inecuaciones, ¿ya? Los signos corresponden a los intervalos del dominio en que la función es positiva y la función es negativa. ¿Ya? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la interpretación geométrica de eso? Básicamente es, acá estoy inventando, ¿ah?
Supongamos que usted tiene una función así. Entonces, en esta parte y en esta parte y en esta parte, la función es positiva. ¿Por qué? Porque la gráfica está por encima del eje X. Entonces, cuando la gráfica está por encima del eje X, nosotros decimos que f de x en estos casos es mayor que cero. Sin embargo, cuando nosotros tenemos la gráfica por debajo del eje X, como acá y acá, nosotros ahí decimos que la función es negativa. Es decir, ¿se entiende a qué se refieren los signos? Sí, con respecto a I. Exactamente. Nosotros evaluamos dónde las imágenes están por encima del eje X y dónde las imágenes están por debajo del eje X. Entonces, ¿cómo se hace eso? A través de una desigualdad. Entonces, nosotros vamos a definir dos conjuntos. Vamos a llamarle F más a los elementos de los X que están dentro del dominio, en donde la función es mayor que cero. Y vamos a llamarle F menos, como todos los X dentro del dominio, en donde la función es negativa. Entonces, claramente esto de aquí son X que pertenecen a F más. Y esto de acá corresponden a X que están en F menos. ¿Ve? Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Para poder aplicar este concepto, ¿cierto? Que básicamente vamos a usar inecuaciones y ustedes van a ver que se puede resolver sin problemas eso. Ese ejercicio sea f de x igual a x cuadrado menos 5x más 6 dividido en x cuadrado menos 8x. Determinar los signos de f. ¿Ya? Determinar los signos de f. Entonces, veamos cómo proceder. Entonces, definimos el conjunto f más como los elementos dentro del dominio, en donde la función son mayores que cero. Y definimos el conjunto f menos, en donde la función es negativa. Entonces, vamos a resolver esas desigualdades usando la famosa tabla de signos. Pero primero, observemos que el dominio, dado que es una fracción, serían todos los x, tales que x cuadrado menos 8x no puede ser cero. Entonces nosotros sabemos que x cuadrado menos 8x es cero para descartar cuando x por x menos 8 es cero. Y eso ocurre cuando x vale cero o x vale 8. Por lo tanto, son todos los reales a excepción del cero y el 8. ¿Ya? Entonces, de esa forma, ya ahí tenemos el dominio. Y ahora lo que hacemos es resolver estas desigualdades. Entonces, notemos que
La función f se puede escribir así. Yo puedo factorizar. Abajo te queda eso. Entonces ahora hacemos la famosa tablita de signos. Y la tabla te va a entregar todo rápidamente, fíjense. Te queda menos infinito. Ubicamos todos los factores ordenaditos, ¿cierto? Tenemos primero el cero, después tenemos el 2, el 3, el 8 y más infinito. Acá abajo ponemos todos los factores, x menos 2, x menos 3, x menos 8. Y abajo ponemos f, ¿ya? Porque sabemos que eso se llama f. Entonces ubicamos todos los factores, ¿cierto? Todos los puntos de cambio y hacemos el estudio de signos como estamos acostumbrados. Entonces nos queda de esta forma y tendríamos entonces más, menos y más. Entonces ahí rápidamente tenemos los F más y los F menos. Los F más los voy a pintar así. Esos son los elementos que están en F más o los elementos donde la función es positiva. Y los elementos que están en F menos son los elementos donde la función es negativa. En consecuencia, podemos decir que f de x es mayor que cero cuando x pertenece al conjunto que va de menos infinito hasta el cero, unión del 3 al 8. Perdón, de menos infinito al cero, Del del 2 al 2 3. al 3 ahí sí, y del 8 a infinito. Si estaba mirando el f menos, se me corre un poco la vista. Y la función es negativa, ahí sí, cuando x pertenece del 0 al 2 y del 3 al 8. Entonces, este es el conjunto F más y este es el conjunto F menos. ¿Me sigue? Ya. Ok. Le vamos a dar una interpretación a los signos para que se entienda desde un punto de vista geométrico, porque nosotros en los signos acá yo dibujé la gráfica de una función cualquiera, pero con la información que nosotros hemos obtenido no podemos saber cómo es el gráfico, ¿ya? No podemos saberlo, no podemos saber cómo es el gráfico, pero sí podemos saber por qué regiones pasa, ¿ya? Entonces, eso es interesante. Entonces, con los ceros y signos podemos identificar las regiones del plano. No, no se rellenan los círculos porque son intervalos abiertos todos. Como estoy viendo intervalos en donde la función es positiva estrictamente y donde es negativa estrictamente, entonces ningún círculo va relleno, van todos abiertos. ¿Ya? Entonces, con los ceros y signos podemos identificar las regiones del plano por donde pasa la gráfica de f. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería eso? A ver, yo podría decir lo siguiente. Voy a poner un poco más arriba esto. Ahí está. Yo voy a pintar
En nuestro plano cartesiano, solamente las zonas en donde sé que pasa la función. ¿Ya? Entonces los puntos críticos son 0, 2, 3 y 8. Entonces ahí tenemos el 0, el 2, el 3 y el 8. ¿Ya? Ahí están los puntos críticos, ¿cierto? Los factores. ¿Y qué podemos decir al respecto? O sea, bueno, yo con lo que acabo de determinar, yo puedo indicarte por dónde pasa la gráfica. Entonces, ¿dónde la función es positiva? Yo lo voy a ir pintando con amarillo. De menos infinito al cero, la función es positiva. O sea, en este intervalo, la gráfica va a pasar por arriba. Lo voy a dibujar así como para no perder tanto tiempo en eso. La gráfica va a pasar por ahí porque ahí la función es positiva. Después, entre el 2 y el 3 de nuevo la función es positiva. O sea, la función va a pasar por ahí. Y después, del 8 en adelante, también la función es positiva. Entonces, yo con esa información, yo te puedo decir, mira, no te puedo decir cómo es la gráfica, no te puedo indicar, mira, la gráfica tiene esta forma, pero sí te puedo decir que pasa por ahí. Mientras que la función es negativa del 0 al 2, ya la función pasa por aquí, y también es negativa entre el 3 y el 8. Más adelante, por supuesto, vamos a poder describir las gráficas de estas funciones, pero con la información que tenemos hasta ahora, solo te puedo decir que esas son las regiones del plano por donde pasa la gráfica de nuestra función. ¿Se entiende, no? Sí, profe, en este caso no considera esos valores, ¿cierto? El cero, el ¿Cómo? 2, no considera el 2, el No, 3, no, el no, no, 8. no, no. Solo como barreras, Mm, ya, gracias. ¿ya? Con los signos solamente podemos considerar eso. Ahora, más adelante, por supuesto, vamos a poder darle valor y vamos a hacer un montón de cosas. Y por ahora, eso es lo que podemos saber. Bien, vamos entonces a otro concepto, ¿ya? Que corresponde a los intervalos de monotonía o crecimiento y decrecimiento de una función. ¿Ya? Entonces, para f de a en b, vamos a definir una función cualquiera, donde a y b, por supuesto, son subconjuntos de R. Diremos que f es creciente si para todo a, b en a, tal que a menor o igual que b, implica que f de a es menor o igual que f de b. ¿Ya? Ojo, el concepto de crecimiento. ¿Qué significa crecer? Significa subir. ¿Ya? ¿Ya? A eso nos referimos. Crecer es subir. Entonces, te queda lo siguiente. Si yo tengo dos elementos, A y B, ¿ya? Tal que A es más chico que B, ¿ya? A es más chico que B. Entonces, si f de A mantiene el mismo orden respecto de f de B,
f de A aquí, f de B acá, por ejemplo. Entonces se dice que la función es creciente, porque la imagen que va más a la derecha va más arriba. ¿Se fijan? Entonces ahí se ve claramente que esta función va subiendo. Ya. A menor o igual que B, f de A menor o igual que f de B. Va subiendo. Por otra parte, diremos que f es decreciente si para todo A, B en A, tal que, aquí se nos va a dar vuelta la historia, A menor o igual B implica que f de A ahora en vez de ser menor o igual va a ser mayor o igual a f de B. Ya, entonces aquí claramente estamos observando un comportamiento al revés. O sea, si yo quisiera graficarlo, lo voy a poner acá al lado, ¿ah? Si yo quisiera graficarlo, estamos hablando de lo siguiente. Yo tengo que A es más chico que B. Sin embargo, f de A es más grande que f de B. Entonces, lo que estamos observando es que la función efectivamente va cayendo, porque la imagen que está más a la derecha es más pequeña. Por lo tanto, estamos en consecuencia observando algo así. ¿Sí? ¿Se entiende la idea de crecimiento y decrecimiento? ¿Verdad? Pues aquí vemos A menor o igual que B, sin embargo vemos que f de A es mayor o igual que F. Aquí se nos dieron vuelta las imágenes. Ya, ese es el concepto de crecimiento y decrecimiento, y estas son las definiciones, ¿ya? Entonces vamos a ver un ejercicio en donde justamente trabajemos con eso. Observación antes de cualquier cosa. Para estudiar intervalos de crecimiento de monotonía, le voy a poner para resumir los dos conceptos. Puede ser útil considerar A menor o igual B y estudiar la diferencia entre f de A y f de B, la resta entre A. Ya, muchas veces se hace de esa manera porque es más fácil observar justamente si se producen cambios de signo, ¿ya? Y justamente de ahí uno concluir la monotonía. Vamos a ver un ejemplo. Ejercicio. Ya, vamos a ver un primer ejercicio. Para f, los reales a excepción del 1 a r, tal que f de x, supongamos, es x partido en x menos 1, determinar si f es creciente o decreciente en el intervalo del 1 al infinito.
en el intervalo del 1 al infinito. ¿Ya? Entonces lo que yo les decía, puede ser útil utilizar esa observación. Yo me doy dos valores en ese intervalo. Entonces siempre partimos igual. Nosotros partimos diciendo, sean A y B en el intervalo en donde quiero saber el asunto, o sea, allí, sean A y B del 1 al infinito, tal que siempre parto así, A menor o igual B. O sea, yo siempre impongo la condición que uno sea menor o igual que el otro. ¿Ya? Por convención uno siempre dice A menor o igual que B. Entonces, ¿usted qué es lo que hace? Usted hace f de A menos f de B y estudia la diferencia. Fíjense lo que pasa. Te queda A sobre A menos uno. Acá te queda B sobre B menos uno. Sumamos A menos uno por B menos uno. Acá te queda A por B menos uno menos B por A menos uno. Y hacemos la suma. AB menos A menos AB más B. Y abajo te queda A menos uno B menos uno. Eliminamos los AB y te queda así. B menos A, abajo tenemos A menos uno B menos uno. Entonces nosotros estudiamos esa expresión. ¿Ya? Estudiamos esta expresión que te acabo de señalar acá. Entonces, ¿de a dónde nos basamos? Mire, fíjense bien. Como A y B pertenecen al intervalo del 1 al infinito, ¿cierto? Inmediatamente eso implica que A es mayor que uno y que B es mayor que uno, porque pertenecen a ese intervalo del uno en adelante, o sea, ambos son mayores que uno. Eso quiere decir que A menos uno es mayor que cero y que B menos uno también es mayor que cero. ¿Ya? Eso es muy bueno porque nosotros decimos, mira, este elemento, este factor es positivo y este elemento de acá también es positivo. Ya, perfecto. Ahora lo que tenemos que ver es qué pasa con esto que está acá arriba. Y de ahí nos basamos en la suposición que nos dimos al principio. Nosotros dijimos, como A es menor o igual que B, eso es lo mismo que decir que B menos A es mayor o igual a cero. Ah, perfecto. Entonces todo acá arriba también es positivo. Entonces yo tengo un positivo arriba dividido por una multiplicación de positivos. Por lo tanto, esto es mayor o igual a cero. ¿Se fijan? Porque tengo una fracción donde arriba es positivo y abajo también. Por lo tanto, eso es mayor o igual a cero. En consecuencia, f de A menos f de B es mayor o igual a cero, lo que significa que f de A es mayor o igual que f de B. Entonces, fíjense lo que pasó. Hicimos el despeje y nos encontramos con lo siguiente. Nos encontramos con que A menor o igual B implica que f de A es mayor o igual que f de B. Y esta es la definición de decreciente. Por lo tanto, la función en ese intervalo es decreciente. ¿Se entendió? Sí, profe, tengo que repasarlo, sí. Sí, por supuesto. Esto es un poquito más complicado porque aquí hay análisis de sí, ¿cierto? Acá tenemos análisis de signo, entonces hay que echarle una mirada. Vamos a ver un segundo ejemplo, ¿ya? Con otro tipo de funciones.
Ejercicio 2. Para f de x, donde x pertenece al intervalo del 2 al más infinito, probar que f es creciente en su dominio. Aquí es distinto, acá no te están pidiendo que establezcas si es creciente o si es decreciente, te están pidiendo demostrar derechamente que la función es creciente en su dominio. Entonces, invocamos a la definición. Entonces, nosotros decimos, bueno, partimos siempre igual, A y B en el dominio, tal que A menor o igual B. Luego, debemos demostrar, debemos demostrar que f de A es menor o igual que f de B. Acuérdense que para que sea creciente, se mantiene la desigualdad en el mismo orden que en el principio, no se da vuelta como en el caso anterior. Entonces vamos a ver cómo hacerlo. Acá es mucho más fácil, porque usted parte, como es una demostración, usted parte de aquí y empieza a construirse la forma de la función, ¿ya? Se construye esta forma. Entonces, mucha atención. Tenemos que A menor o igual B. Partimos de ahí. Si usted se fija, en el interior de la raíz dice x menos 2. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es construir esta función de adentro hacia afuera. Restamos 2. Te queda a menos 2, b menos 2. ¿Ya? Después tenemos una raíz cuadrada. Aplicamos raíz cuadrada. Raíz de a menos 2, raíz de b menos 2. Después le sumamos 1. La idea es construir la función. Entonces uno va haciendo cada operatoria de manera de construirnos la función completa. Te queda a menos 2 más 1, raíz de b menos 2 más 1. Si se fija, al lado izquierdo yo tengo f de a y acá tengo f de b. Por lo tanto, la función es creciente. ¿Sí? ¿Se entendió? Ok. Vamos a otro concepto más. Dentro de las funciones algebraicas ya vimos la monotonía, entonces ahora tenemos que ver las simetrías. ¿Ya? Se le conoce como concepto de paridad. Ya no sé qué concepto es este ya. Cuarto, paridad. Cuando hablamos de paridad, básicamente lo que yo estoy estableciendo es la simetría, es si eventualmente la función posee algún tipo de simetría, ¿ya? Entonces, sea f de a en b. Diremos que f es par
¿ya? Diremos que f es par si x está en A, menos x también está en A, y se cumple la siguiente igualdad. F de menos x es igual a f de x. ¿Qué significa esto? Una función es par cuando tiene una simetría con respecto al eje y. O sea, el eje y es un eje de simetría, ¿ya? Y se conforma, se comporta como un espejo. Es decir, si yo tengo la función, no sé, voy a suponer una cosa así, entonces para el otro lado pasa exactamente lo mismo, ¿ya? Se comporta como un espejo, ¿ya? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, la función se comporta como un espejo. El eje es como el espejo de esta función. Entonces, se produce una simetría así, ¿ok? Entonces, cuando la función es par, existe simetría con respecto al eje y, ¿ya? Así como existen funciones pares, también existen funciones impares. Segundo concepto, diremos que f es impar si x está en A, menos x también, y se cumple lo siguiente, f de menos x es igual a menos f de x. Ya, acá pasa otra cosa. En una función impar ocurre una simetría, pero con respecto al origen. Es decir, se le conoce como simetría central, de hecho. Si yo tengo una función, suponiendo, así, bueno, la simetría central, ya, bueno, aquí voy a tratar de achicarme un poco porque si no, no me va a salir. Ahí. La simetría central generaría algo como esto, ¿ya? Se produce una simetría respecto al origen. ¿Se entiende? Entonces, cuando la función es par, perdón, cuando la función es impar, hay una simetría con respecto al origen, ¿ya? Entonces, cuando la función es impar, se produce una simetría con respecto al origen. Bien, entonces, nota, observación, una nota para tener claro. No todas las funciones poseen simetría. ¿Ya? No todas las funciones poseen simetría. Hay funciones que no son ni pares ni impares.
¿Ya? Y eso es importante tenerlo claro, o sea, no porque a uno no le haya dado una simetría significa que la que está mal, sino que hay funciones que definitivamente no tienen ningún tipo de simetría. ¿Ya? Vamos a ver para la siguiente ejercicio lo sigue el concepto, ¿no? Ejercicios. Para las siguientes funciones, evaluar si son pares o impares. ¿Ya? Entonces, para las siguientes funciones vamos a evaluar si efectivamente son pares o impares. Entonces, para la primera, x cuadrado más 2. Para la segunda, valor absoluto de x partido en x cuadrado menos 1. Para la tercera, x partido por valor absoluto de x más 4 o 3x. ¿Ya? Ahí tenemos un grupo de funciones para ver si son pares o impares. Ya, entonces veamos. Las dos definiciones, tanto par como impar, parten igual. ¿Ya? Las dos parten con f de menos x. Por lo tanto, cuando yo quiero evaluar si una función es par o impar, tengo que reemplazar la x por menos x en la función, en la fórmula nomás, en la regla que define a ella, ¿no? Entonces yo digo, bueno, para la parte A, f de menos x. A ver, veamos quién es. Reemplazo la x por menos x, te queda menos x al cuadrado más 2. El cuadrado, ¿cierto? La expresión al cuadrado se lleva a los signos menos, entonces esto te queda simplemente como x cuadrado más 2. Y eso que está ahí es lo mismo que la función original. Entonces tú llegaste que f de menos x es igual a f de x, por lo tanto f es par. ¿Ven? Para la parte B, misma historia, reemplazamos por menos x. Te queda valor absoluto de menos x. Abajo te queda menos x al cuadrado menos 1. El valor absoluto se lleva a los signos menos. El x cuadrado también. Y eso es igual a la función original. Entonces aquí tenemos otra función par. ¿Ven? Ahora, ¿qué pasa con la tercera? Evaluamos la función en menos x. Eso es 3 por menos x. En el denominador, valor absoluto de menos x más 4. El valor absoluto se lleva a los signos menos, pero este menos puede salir, te queda menos 3x y abajo te queda valor absoluto de x más 4 y eso es menos f de x. Entonces acá tenemos f impar. ¿Se entendió cómo aplicar la definición para estudiar si una función es par o impar? Sí, esta definición es bastante sencilla, ¿ya? Más adelante, por supuesto, podemos aplicarla a algún ejercicio así como, ¿de qué me sirve saber que una función es par o impar? Bueno, eso tiene un beneficio, ¿ah? Y el beneficio normalmente es que efectivamente uno ahorra tiempo, calcula la mitad de las cosas, ¿ya? Cuando las funciones son pares o impares, como hay simetría, o simplemente aplico el concepto de simetría para estudiar una función, ¿ya? Y el resto por simetría se deduce, ¿ya? Ok, entonces tenemos ceros, intersecciones con i, signos, monotonía, paridad, ¿ya?
Esos son los, esas son las propiedades algebraicas, propiedades de las funciones algebraicas. Podríamos incluir periodicidad, pero la periodicidad nosotros la vamos a aplicar más al concepto de funciones trigonométricas y eso le vamos a dar más fuerte en el curso de álgebra, ¿ya? Entonces ahí nos vamos a meter con funciones periódicas y todo, ¿ya? Y ya no nos queda mucho para entrar a ese tema en todo caso. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora yo voy a entregar ciertos tipos de funciones. Tipos de funciones con sus gráficas, su dominio y su recorrido, que son necesarios para poder hacer ciertas gráficas que nosotros vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, la primera función que nosotros vamos a ver es la función constante, ¿ya? Entonces, la función constante es una función de R en R, tal que f de x es igual a k. Vamos a suponer que ese k es mayor que cero, ¿ya? Función constante. ¿Qué significa que una función sea constante? Que no cambia. Da lo mismo el valor que yo le dé a x, no cambia. Entonces, el dominio de f va a ser todos los reales y el recorrido de f va a ser solamente el elemento k. ¿Ya? Solamente el elemento K. Entonces, claro, si yo quisiera graficar esta función constante, sería una cosa así. Sería una recta horizontal a la altura de K. ¿Ya? Ese sería el gráfico de una función constante. Vamos con la función identidad o función lineal. ¿Ya? Esta función identidad o lineal se conoce como la función que va de R en R, tal que f de x es igual a x. ¿Ya? La clásica f de x igual a x o y igual a x. El dominio de esa función son todos los reales y el recorrido de la función también son todos los reales. El gráfico, bastante sencillo, es una recta que pasa por el origen. ¿Ya? Entonces, una recta que se comporta así, ¿verdad? Esa es la gráfica de la igual x. Ya, por supuesto que las funciones lineales tienen ciertas propiedades, nosotros más adelante las vamos a conversar con mayor detalle, ¿cierto? Pero en general, ¿ya? En general, las funciones lineales son de la forma y igual a mx más n. Ya tienen parámetros, donde m se le conoce como pendiente y n como coeficiente de posición. ¿Ok? Ahora, la pendiente es como lo importante en verdad, ¿no? En estas funciones lineales o en estas rectas tenemos algunos casos, ¿cierto? Donde las gráficas pueden variar. Entonces, si yo tengo una recta de esa forma, decimos que la pendiente es positiva. En cambio, si nosotros tenemos
Rectas que tienen otro comportamiento, de esa forma decimos que la pendiente ahí es negativa. Y la pendiente cero, bueno, la pendiente cero es la función constante que la vimos arriba. ¿Ya? Ok. Tercero, tercer tipo de función, la función cuadrática. ¿Ya? Que es una función que va desde R en R, tal que f de x igual x al cuadrado. El dominio de la función cuadrática, de esta función en particular, es R. El recorrido de la función cuadrática es del cero al infinito. Esta es la clásica parábola, ¿cierto? Esta es la clásica parábola que tiene esa forma, ¿sí? En general también hay cuadráticas especiales, por decirlo así, ¿no? Y ahora lo voy a comentar, de hecho, ya porque este es el modelo más básico de las cuadráticas, pero en general también hay, así como en las rectas, ¿cierto? Tenemos rectas con pendiente y coeficiente de posición, bueno, en las funciones cuadráticas pasa lo mismo. Entonces decimos que en general la función cuadrática, llamémosle g para no confundirla con la de arriba, tiene la forma ax cuadrado más bx más c, ¿cierto? A distinto de cero, b y c en R. ¿Ya? Esa es la famosa función cuadrática generalizada, donde el dominio de G, ¿ya? Es R, pero el recorrido de G depende, ¿ya? Depende. ¿Depende de qué? De un parámetro que es la famosa A. El recorrido de G es de I sub B a más infinito si A es mayor que cero, y desde menos infinito hasta I sub B si A es menor que cero, donde I sub B se define como la G evaluada en menos B sobre 2A. ¿Ya? Entonces usted puede sacar el recorrido de una función cuadrática si conoce los coeficientes y evalúa la función de esa manera. ¿Ya? Si el A es positivo, el recorrido es de esa forma. Si el A es negativo, el recorrido es de esa otra forma. ¿Ok? Y eso es súper importante tenerlo claro. Ahora, ¿por qué pasa esto? Bueno, ahora vamos a caracterizar. Caracterización. Resulta que las parábolas, ¿ya? Tienen algunos parámetros que son importantes. ¿Ya? Yo voy a dibujar dos casos. Voy a dibujar el caso en donde A es positivo, ¿ya? La gráfica esta es para A mayor que cero. Y voy a dibujar el otro caso, que es cuando A es negativo. Si se fijan, cuando A es positivo, la parábola se abre hacia arriba. Se dice que es cóncava hacia arriba. Cuando A es negativo, se dice que la función se abre hacia abajo o es cóncava hacia abajo. Bueno, esta función, este puntito que está aquí en el eje Y, se llama 0,c. Es la intersección con el eje Y, nosotros ya sabemos cómo determinarla. Este de aquí también se llama 0,c.
no cambia, ¿no? Los puntos importantes son estos dos de aquí, ¿ya? Bueno, el de arriba lo voy a pintar en rojo, el de abajo en azul. Este es un vértice, ¿ya? Y de hecho, ese vértice tiene coordenadas, que es x sub v, y sub v. El de arriba, misma historia. El vértice tiene coordenadas x sub v, y sub v. Entonces, el v es lo que se conoce como vértice de la parábola. Y el vértice de la parábola lo que representa es el punto más alto o el punto más bajo de la parábola. ¿Ya? Entonces, v representa el punto más alto o el punto más bajo de la parábola. ¿De qué depende de que sea el punto más alto o el punto más bajo? Bueno, depende del A. ¿Ya? Entonces, si A es mayor que cero, B es un B mínimo. ¿Ya? Punto de mínimo. Si A es negativo, entonces B representa a un punto de máximo. ¿Ya? Ahora yo les voy a explicar quién es XB y quién es YB. El vértice, para los dos casos, tanto para el positivo como para el negativo, es X sub V, Y sub V, donde el X sub V es menos V sobre 2A y el Y sub V es G de menos V sobre 2A. O sea, reemplazamos el XB en la función y ahí obtenemos el IB. También se dice que el IB se puede calcular como, hay alguien que hizo el reemplazo, ¿cierto? En general y llegó a esta forma. 4ac menos b cuadrado dividido en 4a. ¿Ya? Entonces, ese punto es importante, ¿ya? Porque ese punto justamente muchas veces se aplica, se utiliza como aplicación. Entonces, XB también tiene un nombre, se le llama eje de simetría en las parábolas. Y el IB se le conoce como valor máximo o mínimo. ¿Ya? ¿De qué depende que sea máximo o mínimo? Del A. Si el A es positivo es mínimo, si el A es negativo es máximo. ¿Ya? No sé si se recuerdan haber visto esta materia de las cuadráticas, de la función cuadrática en algún momento. ¿Recuerdan haberlo visto? Quizá por ahí suena. ¿Sí? Bueno, aquí les entregué más detalles, por supuesto, de las cuadráticas en general. ¿Ya? Bueno, sigamos avanzando entonces con otras funciones. Esta es como la que más cosas le metemos. Ya las otras ya vamos a utilizarlas mucho más sencillo, ¿no? Entonces, tenemos cuarto, función cúbica. ¿Ya? Función cúbica. Es una función que va de R en R, tal que f de x es igual a x cubo. El dominio de la función cúbica, R.
Recorrido de la función cúbica, también R. Aquí no hay mucho más que decir, en verdad. La función cúbica se ve porque de repente se usa, ¿ya? Pero básicamente es una gráfica así, ¿ya? Esa es la función cúbica. No hay nada más que decir. Quinta función, es bueno hacerse un formulario con todas estas cosas, ¿ah? Con los tipos de funciones. Función valor absoluto. La función valor absoluto tiene forma de V. Ahí está más o menos. El dominio, bueno, el dominio es una función de R en R, tal que esta F es la valor absoluto. También podemos escribirla así, ¿ah? Menos X si X es menor que cero por la definición de valor absoluto, y X si X es mayor o igual a cero. El dominio de ella son los reales y el recorrido de la función es de cero a infinito. Tampoco hay mucho más que decir de ella. También está la función raíz cuadrada. Yo estoy poniendo las funciones que más se usan, ¿ah? Con sus respectivas gráficas y sus propiedades para que las tengamos presentes porque las vamos a utilizar. Entonces acá tenemos una función de cero a infinito a r, tal que f de x es raíz de x. El dominio de esta función es el intervalo de cero a infinito y el recorrido de la función es el intervalo también de cero a infinito. O sea, la función raíz cuadrada ya es justamente una gráfica de ese estilo. Última función que vamos a usar, la función racional. ¿Ya? Función racional. Insisto, hay más. Nosotros vamos a ver exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, pero las vamos a ver en su momento, ¿ya? Porque ahí hay que detenerse un poco, porque hay propiedades especiales, hay ejercicios especiales, bueno. Ya entonces vamos a ver la función racional. La función racional es una función que va desde los reales a excepción del cero a r, tal que la función f es uno partido x. Es una fracción. El dominio de ella son los reales a excepción del cero. El recorrido de ella también son los reales a excepción del cero. ¿Ya? La gráfica de la función racional sería algo así. Es como una hipérbola. Bueno, de hecho, este tipo de figura se le llama hipérbola. ¿Ya?